lo dijo en la primera hora. Bueno, 8:09 en la mañana. Agradezco los aportes de nuestra audiencia en la transmisión digital. Hemos tenido una muy buena visualización durante la jornada del día de hoy en esta charla que tuvimos hace minutos hablando sobre el federalismo. Claro, es un tema que puede confundir porque no es, digamos, un debate que se ha profundizado en el Ecuador. Ciertamente es una propuesta que no es nueva, es una iniciativa de viejo cuño. En los 90s, efectivamente, Juan José Illingworth fue uno de los proponentes, ¿no? Siendo diputado de la República. Se hablaba de la autonomía, hoy se habla del federalismo, pero claro, esto no ha germinado ni se ha aterrizado ni en la Constitución del 98, que fue reformada, construida en la Academia de Guerra de la Fuerza Terrestre en Sangolquí en el año 98, o en Ciudad Alfaro de Montecristi, en la Constitución justamente del 2008. Pero es un tema que evidentemente está allí para nuestra discusión y nuestro debate público. Bueno, todavía no se conecta, en minutos se va a conectar Eustaquio Toala, estamos en la expectativa de aquello. Él es el presidente de la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos, la FEINE. Vamos a conversar con él sobre la instalación de las mesas de diálogo. Tengo aquí información, Belkis, amigos y amigas, sobre justamente estas mesas que se van a instalar el día de hoy y sobre las cuales hay una gran expectativa, ¿no? Se va a partir justamente por el análisis de dos temas que lo comentamos al inicio de nuestro espacio. El tema de los subsidios, la focalización de los subsidios va a ser la primera mesa que se va a instalar en el curso de la jornada del día de hoy, y la otra tiene que ver con el manejo de la banca pública y de la banca privada. A ver, ¿qué dice nuestro cronograma? Justamente este miércoles se instalarán las mesas de focalización de subsidios y banca pública, que van a trabajar también jueves y viernes. Esas serán las primeras dos mesas que van a trabajar miércoles, jueves y viernes en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Luego tenemos las otras mesas: fomento productivo, empleo y derechos laborales, energía y recursos naturales, derechos colectivos y educación superior, control de precios, acceso a la salud, seguridad, justicia y derechos, y educación superior. Esas son las mesas que justamente se van a instalar durante la jornada de hoy. Expectativas sobre aquello y también sobre este tema que sigue estando en el debate y sobre lo cual hablábamos justamente el día de ayer con la vicepresidenta de la CONAIE. Tiene que ver con la posición del gobierno, del presidente de la República, en el sentido de esta afirmación respecto de cómo se financiaron las protestas, las manifestaciones. Será también un tema que abordemos hoy en nuestra entrevista con el presidente de la FEINE, Eustaquio Toala, y cómo esto podría repercutir justamente en el desarrollo de estas mesas técnicas. Lo tengo ya conectado a Eustaquio Toala. Le saludamos desde la cabina de Radio Sonorama. Señor Toala, ya se está conectando el presidente de la Federación de Indígenas Evangélicos, la FEINE. Ya se está conectando, ya me dice Roberto Carlos. Vi primero un así y me dicen ahora sí. Ya se conecta Eustaquio Toala. A ver, decía, focalización de subsidios, instituciones del Estado involucradas: Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de la Producción, Ministerio de Agricultura, Agencia de Regulación y Control de Energía y el INEC. Y dentro de las observaciones se invitará a las funciones del Estado y a los organismos de la sociedad civil implicados en el tema. Se añade justamente en esta preparación por parte del garante, que es la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y sobre el tema de banca pública, moratoria de las deudas de la banca pública, privada y cooperativa, condonación de las deudas de los pequeños y medianos productores del campo, alto a la privatización del patrimonio nacional. Ese es el tema, ¿no? Moratoria de deudas por un periodo mínimo de un año, renegociación con reducción de tasas de interés en el sistema financiero, condonación de los créditos del sector productivo, detener acciones desde los organismos crediticios que impliquen el embargo de bienes como casas, terrenos y vehículos por falta de pago. Allí participarán Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas, Superintendencia de Bancos, Banecuador, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y también la Asamblea Nacional. Se invitará a las funciones del Estado y a los organismos de la sociedad civil implicados en el tema, y también a la Asociación de Bancos Privados. Ahora sí lo tengo a Eustaquio Toala. Eustaquio Toala, bienvenido, muy buenos días, ¿me escucha? Perfectamente, un saludo muy especial para ustedes, amigos, quienes conducen esta programación, y también a todos los que escuchan Sonorama en el Ecuador y en el mundo entero. Gracias, señor Toala. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. A ver, la primera pregunta y de cajón, o sea, sí o sí
van hoy a las 9 de la mañana a sentarse en la mesa, en las mesas temáticas, señor Toala? Bueno, yo creo que nosotros siempre somos de palabra, ¿no? O sea, nuestros mayores decían antes que un documento es la palabra. Así es que nosotros, como la FEINE Nacional, desde la lucha de la resistencia, hemos dicho que el diálogo es el mejor mecanismo, el puente que nos une la diferencia, ¿verdad? Así es que nosotros sí hemos cumplido tal como está estipulado de los mediadores, donde hemos acordado la mesa, las normas, la parte operativa. Anoche nosotros ya enviamos nuestro listado para formar la mesa técnica, nuestros delegados, quienes estarán en las dos mesas, porque hoy día se va a tratar dos mesas, ¿no? O sea, la primera mesa, tema de los subsidios a los combustibles, el segundo tema será el tema de banca privada. Señor Toala, bienvenido. Le saluda Belkis Sánchez. Precisamente, ¿cuáles son estas expectativas que se tienen del desarrollo de estas mesas técnicas de diálogo a partir de los temas que ya se han fijado y particularmente sobre estas que arrancan el día de hoy, que tiene que ver con el tema de los combustibles? Bueno, nuestro anhelo y nuestra esperanza es que el gobierno nacional dé la respuesta hoy día en la mesa, ¿no? O sea, nosotros hemos presentado la propuesta, seguramente desde Ejecutivo analizaron, discutieron, y ese insumo traerá para presentar hoy en la mesa. Bueno, eso está en una de las estrategias también, en una de los acuerdos que hemos puesto en la mesa. Primero va a exponer el parte de gobierno en contestación de la respuesta en contestación de la propuesta que nosotros pusimos. Luego habrá el tema de análisis, discusiones y al último donde podemos tener algún tipo de ya acuerdos o consenso. Eso va a ser, eso esperamos que este día el tema de los subsidios sea analizada por bien de la gente que necesita en el Ecuador, ¿no? Porque no todos creo que merecen el tema de focalización o llamemos el subsidio, pero hay sectores que necesitan por el bien de ellos, por el emprendimiento de ellos mismos. Cuando el combustible está demasiado exagerado, los costos, como que los precios del campo no abastece para cubrir los costos. Creo que eso hemos visto nosotros desde la visión indígena, que haya tema de focalización, el tema de subsidio. Pero ustedes sí creen que se puede arribar a un acuerdo para focalizar, es decir, que el subsidio beneficie a quienes en realidad lo necesitan y que no sea un subsidio general para los combustibles de todos. Exactamente, sí, nosotros sí creemos en ese ámbito. Creo que el gobierno nacional debería adoptar algún tipo de programación. Bueno, ahí tendríamos que invitar más sectores, ¿no? Tal vez sector empresarial, tema académicos, a ver cuál puede ser o qué tipo de programa o cuál alternativa o qué método puede servir para focalizar para la gente que realmente necesita el tema de subsidio. En lo que tiene que ver justamente con los combustibles, ¿el planteamiento central únicamente tiene que ver con la focalización o cuáles son estos otros aspectos que ustedes llevan como planteamientos a estas mesas? Señor Toala. ¿Sí nos escucha? Señor Toala, ¿nos escucha? Me imagino que alguien le llamó. Ese es el problema cuando a veces nos conectamos por teléfono con la entrevista telemática y claro, timbra el teléfono y se pierde el audio. No sé si... por favor. ¿Me escucha? Me disculpa. Tranquilo. Estamos viajando, se perdió la señal. Sí, bueno, sí, no por se favor, preocupe. me pueden ayudar con la pregunta. Claro que sí, claro que sí. Yo le consultaba si únicamente en lo que tiene que ver con combustibles, el planteamiento tiene que ver con la focalización o hay alguna otra propuesta que ustedes llevan a esta mesa técnica de diálogo sobre este tema puntual. Bueno, creo que las 10 mesas técnicas tendremos que discutir casi aproximadamente 20 temas, pero este día será exclusivamente en la mesa del subsidio a los combustibles, analizar el tema de subsidio, el tema de focalización. Ese será el punto bastante álgido y donde tendremos nuestros puntos de vista y también de gobierno y de todos los sectores, pero siempre también respetaremos la mediación de la conferencia episcopal. Sobre el tema de banca pública y privada, que será parte de la otra mesa temática, ¿con qué propuesta van a llegar ustedes, señor Toala?
Bueno, nosotros vemos que en el Ecuador hay tipos de emprendimientos económicos. En este caso referimos a las cooperativas de ahorro-crédito y también vemos los bancos privados donde solamente la visión es hacer su capital, hacer solamente sus ganancias. Y justamente hemos visto en la temporada de pandemia donde no perdonaron, donde no a lo mejor ni siquiera perdieron un solo centavo en la época más terrible de la pandemia, donde los bancos privados ganaron, o sea, su merecida, ¿no? Su merecida, su capital. Así que creo que los bancos privados no tienen pues así mínima intención de solidaridad, el tema social. Así que esas cosas nosotros vamos a plantear que en el Ecuador no vamos a impedir el emprendimiento de las cooperativas ni tampoco de las bancas privadas, pero que haya trato equitativo, que haya trato social, que haya ese trato adecuado. Ejemplo, ¿qué pasa cuando un agricultor hace préstamo de un banco? Él pierde en el campo por tema de la helada, por mala temporada, o tal vez pierde en el mercado cuando el precio se baja al costo, casi costo insignificante. Entonces, ahí como que los bancos dicen, no, aquí vamos a lo mejor no perdonar las deudas. A veces no le ven temas catastróficos, siempre están enfocados en tema económico. Yo creo que estas y otras cosas será analizado en la mesa técnica. ¿Cómo se mira desde la FEINE esta afirmación del presidente de la República que realizó en un medio de comunicación internacional y sobre lo cual se han ratificado varios de sus ministros en el sentido de que el narcotráfico fue el que financió las protestas, el paro nacional? Bueno, la FEINE Nacional siempre estará atento para escuchar las verdades y las mentiras. Nosotros no podemos poner atención. Simplemente de lo que se dice tiene que probar, y nosotros la FEINE Nacional no tenemos por qué tener a lo mejor vinculación a esos términos de narcotráfico. Gracias a Dios en las comunidades indígenas este tema ni siquiera manejamos, y así es que no tenemos vinculación con nadie. Sí tenemos la vinculación con nuestra solidaridad, con nuestras mamas, con nuestros taitas, nuestros productores. En esas 3 semanas de lucha, gracias a los buenos quiteños donde regalaron un platito de arroz, una fundita de fresco sol posiblemente, así podemos subsistir esos días, ¿verdad? Así que no hemos tenido lujo durante 3 semanas aquí en la capital, no hemos tenido ni un solo centavos que haya ayudado a alguien, ningún político, ningún interesado. En ese caso nosotros no estamos para poner atención en las mentiras, sí a las verdades, no a las mentiras. Pero este señalamiento del presidente, a ver, el presidente hizo en 2 espacios internacionales hizo este señalamiento. Y luego el ministro del Interior hace 2 días en una entrevista en Teleamazonas dijo que están investigando. O sea, no dijo que tenían las pruebas, que tienen la presunción y que están investigando. Pero digo, ¿este señalamiento pudo haber roto la intención de dialogar, señor Toala? O puede afectar. O podría afectar, exacto. Bueno, nosotros podemos entender que tal vez estas expresiones pueden ser del presidente de la República, no del gobierno, ¿verdad? Así es que somos maduros en estas cosas, no podemos aquí poner pretextos de retrocedernos. Si el gobierno piensa así, yo creo que él tendrá que justificar, pero nosotros vamos a mantener firme aquí, y reitero, nosotros siempre con la verdad, no a la mentira. Correcto, señor Toala. Le quiero agradecer por el tiempo. Entiendo que se está desplazando justamente hasta el sitio de la reunión para el día de hoy. Muy amable, señor Toala. A las órdenes, gracias a todos los radioescuchas. Creo que es tiempo de meditarnos, hacer esfuerzo, pensar en el Ecuador, pensar en el desarrollo de todos. Yo creo que estos tipos de desigualdad debe ir reduciendo. En cualquier momento tenemos que decir, yo creo que ya es un país próspero, un país equitativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Eustaquio Toala, presidente de la Federación de Indígenas Evangélicos FEINE, ratificado. A las 9 van a estar en las mesas de diálogo. Había, como dije, algunas voces a la interna del movimiento indígena que planteaban que primero el gobierno debía disculparse o pedir explicaciones sobre los señalamientos del presidente Lasso respecto del financiamiento supuestamente irregular de las protestas. Esto no ha ocurrido, pero al final la decisión es que el movimiento indígena, representado por la CONAIE, la FEINE y FENOCIN, estarán a las 9 de la mañana en instalación de las 2 primeras mesas temáticas. 8:24, pausa.
Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.